Buenas, disfrutando de otros días y agradeciendo porque es otro día para disfrutar de la vida y vivir bien. Bueno, Abu Aite Yaikobeja PTI Arapuaju Hañambo Auyejawa Cotecobepe Ha ña ha tupame abei. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vieron que ya hemos dado una introducción del abecedario guaraní, Ayeguetí. Y bueno, hemos dado también los pronombres. Bueno, para conjugar los verbos en guaraní. Bueno, ustedes pueden ir mirando las otras grabaciones e ir repasando. Hoy me quiero atrever a enseñarle cómo se forman los números. Los números. Porque es importante que por los números nosotros podemos hacer otra frase. Un sustantivo y otro sustantivo forman un sustantivo. Así en guaraní nosotros podemos nombrar los días de las semanas, los meses de las semanas. Bueno, los días de la semana tienen 7 días. Los meses de la semana, los meses del año tienen 12 meses. Entonces vamos a aprender hasta el número 12, que es lo que nos va a servir para nombrar los días de la semana. Bueno, acá es muy sencillo. Si nosotros aprendemos a contar hasta el número 4, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque ese es el punto de partida para contar hasta el infinito. En lo que respecta a los números cardinales. Bueno, 1, P, T, I, ese es nasal, P, T, I, 1. 2, Mocoin, 2, Mocoin, con la O nasal, la que va pegada a la I, Mocoin. Esa es la O nasal, no la primera, sino la segunda, Mocoin. 3, PTI, Mocoin 2. Después tenemos Bojap 3. Irund 4. Po es 5. Bueno, ahora viene lo lindo. ¿Por qué? Porque como le dije, si sabemos hasta el 4 ya podemos seguir contando. Pero acá yo voy a utilizar el aféresis de una palabra. ¿Qué es el aféresis? Si ustedes miran en su diccionario castellano, ahí le va a decir que es la parte, de la gramática que estudia la utilización de las últimas sílabas de una palabra. Por ejemplo, yo para decir la aféresis de 1 digo tei y necesito aprender porque es indispensable. El aféresis de 2 de Mocoin
es coin. Coin, ese es de la féresis. Miremos nuestro diccionario después. ¿Qué quiere decir aféresis? Muy bien. Después tenemos el 3. Bojap. El aféresis de 3 es ap. Recordemos esa pequeña regla que es tan importante en el guaraní. Después, para decir 4, yo digo irundú. Y el aféresis de 4, yo digo rundí nomás. No le pongo la i. Apenas un poquito que se le saca. Bueno, entonces irundú, casi se va todo. Entonces irundí 4. Y el aféresis de 4 es rundú. ¿Será que es importante que le repita otra vez? Petei 1 y el aféresis de 1 es tei. Mocoin 2, el aféresis de mocoin es coin. Bojap, el aféresis de bojap es ap. Irundú 4 y el aféresis del 4 es rundú. Bueno, ahora, como digo 5 digo po. Es una palabra homónima. Po es 5. Y po también significa mano. ¿Vieron? Y que yo tengo acá en la mano 5 dedos. Entonces, po 5. Muy bien. Ahora, para formar el 6, ahí sí yo ya recurro a la féresis. Para decir 6, digo yo po ten. 5 más 1, 6. Po ten. Po ten. Muy bien. Bueno, le ruego a Dios y a la sabiduría de ustedes que vayan entendiendo. Bueno, ahora 7. 7, yo digo po coin. 5 más 2, 7. Po coin. Muy bien. Me da una sonrisa porque veo que estoy captando de que están entendiendo. Entonces, 7 es po coin. Porque coin es el aféresis de mocoin, que es 2. Entonces, 5 más 2 es 7. Ahí está. Ahora, para que yo pueda decir 8, yo digo poap. Poap. Y 3 eran bojap. Y yo no puedo decir jamás pon bojap, no. Para eso se utiliza la féresis. Poap es 8. 5 más 3, 8. ¿Vieron que no es difícil el guaraní? Sencillísimo. Bueno, tenemos que saber la escritura nomás y la pronunciación. Son las reglitas elementales que una vez que nosotros lo tenemos bien definido y bien aprendido, no hay problema. Muy bien. Bueno, el 8 entonces, poap. 5 más 3, 8, porque utilizamos el aféresis de 3 en bojap, que es ap. Bueno, ahora el 9, po rundi. 5 más 4, 9. Qué lindo. Me encanta porque están entendiendo. ¿Se acuerdan que 4 era irundú?
y como aféresis utilizo rund. Entonces, por rund es 9. Así vamos formando los números cardinales, ¿sí? Bueno, ahí vamos entonces. Ahora, ese es por rund es 9. Bueno, ahora para decir 10, pa es 10. Y bueno, para decir 11 yo digo pa ten. La misma fórmula de poten, pero en este caso pa ten. 10 más 1, 11. Pa coi, como el 7, po coin, 7. Pero el 12 es pa coin, 12. Bueno, teniendo en cuenta estas reglitas, nosotros no nos podemos equivocar. Y bueno, y seguir adelante con mucha fe. Bueno, ahora, ya que hemos aprendido los números ordinales, cardinales. Ya que hemos aprendido los números cardinales son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, los números ordinales, que es primero, segundo, tercero, cuarto, eso es. Ahí se clasifican los números. ¿Sí? Bueno, pero ahora estamos aprendiendo estos números. Ahora vamos, gracias a que ya hemos aprendido los números en guaraní, nosotros vamos a aprender los días. Bueno, día se dice en guaraní ara. Ara. Y bueno, para que yo pueda decir domingo, ¿qué herramienta utilizo? El domingo es el primer día de la semana. Entonces, yo digo ara ten, utilizando el aféresis de peten. ¿Nos acordamos de ese temita ahí? Qué lindo. Bueno, entonces yo digo ara ten domingo. Muy bien, muy bien. Ahora, para decir el segundo día de la semana. ¿Qué día es el segundo día de la semana? Lunes. ¿Y cómo se dice día en guaraní? Ara, ara. Y segundo día, ahí está. Le agrego, pero va todo pegadito las letras, ara coin. ¿Sí? Ara coin. Día lunes. Ara coin, que quiere decir segundo día de la semana. Muy bien, qué interesante, ¿no? Yo le dije que es fácil el guaraní. Y cuando más estudiemos, se nos va a ir despertando más el conocimiento. Y bueno. Ahora, cuando yo digo día martes, es día ara. Y martes, ¿a qué número del día de la semana corresponde? Le corresponde al tercer día de la semana. Ahí también utilizo el aféresis. Ya nos recordamos la aféresis. Después buscamos, por favor, en el diccionario y tomamos notas para no olvidarnos. Porque qué lindo que es cada día aprender un término del castellano que se relaciona con todos los demás idiomas. Si nosotros queremos aprender otro idioma y no aprendemos bien el castellano, estamos en un dilema, nos estamos introduciendo en un laberinto. Bueno, ahora, el tercer día de la semana, ¿cómo era?
Ara ap. El tercer día de la semana, que es martes. Ahora miércoles. El día miércoles es ara rundi, porque es el día cuarto, el miércoles, ¿sí? El día cuarto, el día 4 de la semana es el miércoles. Entonces, nosotros unimos ara, día, y el aféresis del 4, rundi nomás, ahí está, ara rundi. Eso es lo lindo que tiene el guaraní, que es un idioma aglutinante. Aglutinante, que se juntan, porque las palabras se quieren mucho y cambian el significado. Muy bien, ahora sí. Bueno, nosotros nos falta el día quinto, el jueves, ¿sí? ¿Cómo decimos el día jueves? Primero decimos ara y después po. Ese no tiene ninguna variante. Ara po es el día quinto. Bueno, cuando llega el viernes, ¿qué día es? El día sexto, ¿sí? El 6. Nosotros, ¿cómo decimos el aféresis de 1? Porque 5 más 1 es 6. Entonces, para decir viernes, yo digo ara ten. Qué lindo. Ara ten. Ese es, digo, el día 6 de la semana. El día 6 de la semana. Es mi gran deseo y mi anhelo de que se entienda lo que le estoy transmitiendo. Y eso me hace muy feliz. Bueno, ahora, para decir el día sábado, es el día 7, ¿sí? Entonces, 5 más 2, 7. Yo al po le agrego coin. ¿Se acuerda que el aféresis de do, que es mo coin, el aféresis es coin? Clarito, ¿no? ¿Le gusta? Tomen nota de esto cuando, o si no, traten de grabar ahí, por ahí en un grabador común por ahí, para que después ustedes puedan repasar e ir escribiendo. No importa si les sale con errores ortográficos, pero escriban con un lápiz de mina. ¿Y saben por qué es mejor el lápiz de mina? ¿Qué quiere decir en el lunfardo mina? Mujer. Bueno, entonces cuando escribimos con un lápiz de mina, estamos acompañados de una mujer. Bueno, el chiste más feo que habrán escuchado en toda su historia. Bueno, continuamos con la clase. Entonces, sábado, ara coin. ¿Vieron? El aféresis de mocoin. Ara coin. ¿Será que está interesante esto o no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que debe estar interesante. Bueno, vamos a repasar entonces. Lunes, ara ten. Martes, ara, stop. Domingo es el primer día de la semana. Ara ten. Domingo. Lunes, ara coin. ¿Sí? Marte, ara p. Miércoles, ara rundi. ¿Vieron que voy utilizando el aféresis de estos 4 números? Petein, mocoin, bojap y rundi.
Entonces, a nosotros nos va a resultar súper fácil decir los días de la semana. Tenemos que relacionar los números para nombrar, por ejemplo, miércoles. Ara rundi. Rundi es el aféresis de irundi, del 4, día 4. Ara rundi. Bueno, lo mismo jueves, arapo, el día 5. Viernes, arapotein. Tein, el aféresis de petein. Se le suma 5 más 1, 6. Ara po coin. Día sábado, el séptimo día, o el día 7. Bueno, y así, ustedes saben que con esta novedad de los números, nosotros podemos nombrar otra cosa. El año, ¿en cuántos meses se divide? En 12. En 12. Año en guaraní se dice are. Are, o sea, la R y la Y. Are. Qué lindo. Entonces, nosotros en todo momento tenemos que utilizar esta formulita. Bueno, ahora le voy a decir cómo se dice mes en guaraní. El mes tiene su homónimo. Dice, Yasu es la luna. Y Yasu también se dice mes. Y bueno, muchos opinan que debe ser por las 4 fases de la luna. Creo que tiene 7 días cada fase, o 8, 7 por 4, 28. Y bueno, de ahí que nace que los meses se llaman Yasu, relacionado con la luna y sus distintas fases. Ahora creo que ya es la luna nueva, viejita, ya se está despidiendo ya. La luna nueva ahora. Entonces, sí, porque se me está yendo un poquito la taradura. Cada vez que tengo luna nueva yo ando medio flojo de la psique. Bueno, pero seguimos aprendiendo. Ahora, para decir enero. Enero es el primer mes, ¿no es cierto? Entonces yo digo, Yasu Ten. Yasu Ten, estoy diciendo enero. Vieron que utilizamos mucho el que le dije, el aféresis. A no olvidarse de buscar en el diccionario y tomar nota. Así vamos enriqueciendo nuestro vocabulario. Febrero, el segundo mes. Yasu Coin, utilizamos el aféresis. De 2 es mocoin. Y el aféresis de 2 es coin. Entonces, Yasu Coin es febrero. Muy lindo. No, ustedes saben que me da un cosquilleo acá en el estómago y eso es de la alegría porque estoy viendo que están entendiendo. Usted dice, ¿cómo sabe que yo estoy entendiendo? Bueno, ese es un misterio ya. Con los añitos que tengo yo ya voy teniendo esa experiencia de vida. Ahora, entonces, febrero, Yasu Coin. Marzo, Yasu Ap. Marzo, Yasu Ap. Viene del Bojapu, que es tercer mes del año. Ahora, abril es el cuarto mes del año. Yasu Rundi. Recordemos que 4 en guaraní se dice Irundi. Y su aféresis es Rundi. Ahí está, ese es el secreto. Abril. Y bueno, ahora viene el mejor mes del año, mayo.
Bueno, ahí vino, en ese mes vino al mundo. Este es su servidor en mayo. Bueno, ahora, Yasu Po es mayo, o sea, el mes quinto. Yasu Po es mayo. ¿Cómo estamos yendo? Muy bien. Y los que van tomando nota también van escribiendo, garabateando, y que después más adelante van a ir corrigiendo. Bueno. Junio. Junio. Siempre utilizamos el aféresis, ¿eh? Junio yo digo po-ten. Po-ten. ¿Qué hacemos entonces? Es el mes 6 y utilizamos siempre 5,1 po-ten es el día 6. El mes 6. Yasu po-ten. Ese junio. Muy lindo. Después viene julio. Yasu po-coin. ¿Por qué po-coin? Porque po 5 más 2, 7. Y coin es el aféresis de mocoin, que es 2. No le quiero confundir con esto, pero yo sé que no, porque ustedes son muy, les reitero, me gustan los oyentes que son muy inteligentes, porque entonces me contagian a mí también, que yo también quiero caminar a la par de ustedes. Qué lindo. Seguimos. Ahora vamos a agosto. ¿Qué mes es agosto? ¿Qué lugar ocupa en el calendario de los meses? Agosto, el mes 8. Entonces, Yasu po ap. Yasu po ap. Muy bien, entonces, Yasu po ap significa agosto. Así le nombramos en guaraní. Yasu po ap, el mes 8. Bueno, ahora nos viene el mes hermoso también, que me representa a mí, la eterna primavera. Bueno, la primavera es el mes, septiembre es el mes de las flores. Primavera. Así vamos siendo. Entonces, lo importante acá es porundu. 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 Entonces, es el mes 9, porque el 4 es irundú. 5 más 4, 9. Y bueno, después viene octubre. Yasupa. 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 Octubre y noviembre, Yasupatei. Y diciembre, Yasupacoin. ¿Se entendió hasta ahí, no es cierto? Correcto. Entonces, vamos a esperar la otra clase que viene. Gracias por vuestra atención. Me siento muy honrado de que ustedes sean mis alumnos. Buenas